Hay hombres que caminan solos, no porque lo hayan elegido, sino porque el destino los apartó de la multitud para enseñarles a escuchar lo que otros no oyen. Un hombre sin esposa, sin compañía, sin voz que le responda en la noche, no siempre está vacío, a veces está siendo preparado. La soledad, en la Biblia, nunca es un castigo, sino un taller divino donde Dios trabaja en silencio. Abraham esperó años en la quietud del desierto antes de recibir promesas. Moisés vivió lejos del bullicio antes de escuchar su llamado. Incluso Jesús buscaba la soledad para encontrarse con el Padre. No es debilidad, es propósito. La Biblia revela que quien habita solo aprende el lenguaje de la paciencia y la fe. En un mundo que valora la compañía, la figura del hombre solitario representa una paradoja. El que no tiene a nadie, muchas veces lo tiene todo, porque ha aprendido a depender únicamente del Creador. Cuando la casa está vacía y el corazón busca respuestas, el alma se abre a una conversación más pura. Es allí donde el hombre comprende que no está abandonado, sino invitado a un encuentro sagrado. Cada noche sin voz, cada amanecer sin abrazo, puede convertirse en un altar invisible. En ese silencio, el espíritu susurra verdades que no caben en las palabras humanas. La soledad revela lo que la multitud oculta, la profundidad del propósito, la claridad de la mente y la fortaleza del espíritu. Porque cuando el hombre deja de buscar afuera lo que solo pueden hacer adentro, entonces despierta. Y ese despertar cambia todo. Tal vez tú también has sentido esa ausencia, ese espacio que parece un vacío, pero que en realidad es el llamado de Dios a algo mayor. No huyas de él, abrázalo. La soledad puede ser la antesala de tu transformación. Quien logra comprenderla, no vuelve a ser el mismo. Y ahora, mientras escuchas estas palabras, quiero que escribas en los comentarios esta frase: Dios me prepara en mi silencio. Esa será tu declaración de fe, el testimonio de que no estás solo, sino en proceso. Cuando la Biblia habla del hombre, no se refiere únicamente al cuerpo, sino al templo que lo habita. Un hombre que vive solo, sin esposa, atraviesa un proceso donde el alma es moldeada lejos del ruido humano. Esa soledad no siempre nace de la tristeza, sino del llamado a una comunión más alta. En el silencio del hogar vacío, el corazón comienza a escuchar el eco de su propia esencia. Allí es donde el hombre descubre si realmente conoce a Dios o si solo ha aprendido a mencionarlo. En la soledad, las máscaras caen, las pretensiones desaparecen y el hombre se encuentra cara a cara con lo que es, sin testigos, sin adornos, sin excusas. Es el lugar donde la fe se prueba y la autenticidad florece. La Escritura enseña que no es bueno que el hombre esté solo, pero también muestra que hay etapas donde esa soledad es necesaria. Adán estuvo solo antes de que existiera Eva, y durante ese tiempo recibió la tarea de nombrar a todas las criaturas. En esa aparente soledad, estaba cumpliendo una misión divina. Dios no lo había olvidado, lo estaba preparando para reconocer lo que vendría. Así ocurre con cada hombre que camina sin compañía. No está incompleto, está siendo ajustado, afinado, pulido por el fuego invisible de la experiencia. Cada momento sin compañía es una oportunidad para conocerse y comprender la voz que guía desde lo eterno. El hombre que vive solo suele descubrir dimensiones que otros no pueden percibir. Aprende a valorar la presencia divina más que cualquier presencia humana. Comprende que la paz no depende de una sonrisa ajena, sino de la comunión con el Espíritu Santo. Esa conciencia lo convierte en un guardián del silencio, un testigo de la obra invisible. La soledad puede ser una escuela que enseña obediencia, humildad y visión. Allí donde el ruido termina, comienza el entendimiento. El hombre solitario que ora, que medita, que busca la dirección de Dios, se convierte en un faro para los que viven rodeados pero vacíos. En los desiertos de la vida, los hombres son forjados. No hay testigos, no hay aplausos, solo el sonido del viento y el susurro de Dios. La soledad no destruye, revela. Muestra lo que el hombre lleva dentro y lo invita a sanar lo que el mundo nunca verá. Muchos se lamentan por no tener compañía, pero ignoran que el Creador los separó para hablarles directamente. Es en la soledad donde la fe deja de ser una idea y se vuelve una experiencia viva. Cuando no hay nadie más que escuche, Dios se hace audible. Y cuando todo parece callar, el alma se llena de un sonido que solo el espíritu reconoce. Ser un hombre sin esposa no es estar roto, es estar en proceso de redención interior. El amor humano puede ser compañía, pero el amor divino es fundamento. Un hombre que aprende a sostenerse en Dios puede amar de verdad cuando llegue su momento, porque no dependerá del otro para sentirse completo. Su corazón será una fuente, no una búsqueda. Esa es la enseñanza secreta que pocos comprenden. El que aprende a estar bien solo,
Está listo para compartir sin perderse. No busca llenar vacíos, sino compartir plenitud. Por eso, cuando la soledad toque a tu puerta, no la rechaces. Siéntate con ella, escúchala, pregúntale qué quiere enseñarte. Detrás de cada noche silenciosa puede haber una revelación que cambiará tu historia. No se trata de resignarse, sino de transformar la ausencia en un altar. La Biblia está llena de hombres que encontraron su destino lejos de la multitud. Elías en la cueva, David en el campo, Pablo en la prisión. Ninguno fue olvidado, todos fueron preparados. Esa misma preparación puede estar ocurriendo en ti. Hoy, mientras escuchas estas palabras, deja que tu alma se serene. No busques huir de tu proceso, abrázalo como un regalo divino. Y si alguna vez sientes que nadie entiende lo que vives, recuerda que Dios nunca se equivoca al apartar a alguien. La soledad que hoy duele puede ser la raíz de tu propósito. Escribe en los comentarios esta frase y hazla tuya. Mi silencio también es oración. Hay una etapa en la vida del hombre solitario en la que el silencio se convierte en espejo. No hay risas que distraigan, ni voces que encubran los pensamientos, solo la conciencia de uno mismo frente al tiempo. Ese hombre comienza a observar su vida con ojos distintos. Comprende que la soledad no es un castigo del cielo, sino una oportunidad de reconciliación con su historia. Allí descubre las heridas que nunca enfrentó, los miedos que siempre escondió y las palabras que nunca dijo. Es el proceso más sagrado y, al mismo tiempo, el más difícil, mirarse sin disfraz, reconocer el vacío y aprender a llenarlo con propósito. La Biblia enseña que Dios habla en el susurro, no en el estruendo. Y ese susurro solo puede escucharlo quien ha aprendido a estar en quietud. Cuando un hombre vive solo, sin esposa, sin distracciones, el alma entra en esa quietud. Es entonces cuando el espíritu comienza a revelar verdades que no se escuchan en medio de la multitud. Se despierta la sensibilidad espiritual, esa capacidad de percibir lo invisible y de comprender que detrás de cada prueba hay una semilla de bendición. En la soledad, el hombre aprende a caminar por fe, no por vista. Aprende que el verdadero compañerismo empieza con Dios, no con las personas. El hombre que permanece solo por un tiempo prolongado comienza a sentir que el mundo exterior se aleja, pero no por rechazo, sino para que él descubra un mundo interior más amplio. Aprende a hablar con su alma, a escuchar la voz de su conciencia y a reconocer cuando es el ego quien habla y cuando es el espíritu quien guía. Esa claridad no se compra ni se enseña, se gana a través de la soledad bien vivida. No es lo mismo estar solo que sentirse vacío. El que está solo con Dios está lleno, mientras que quien busca llenarse con la multitud termina perdiéndose. Las Escrituras nos muestran que el hombre apartado es un instrumento en formación. Cuando Dios prepara a alguien, lo separa de aquello que distrae. Así fue con José, que pasó años lejos de su familia para aprender a gobernar. Así fue con Juan el Bautista, que habitó el desierto antes de anunciar la llegada del Mesías. Ninguno de ellos se lamentó por no tener compañía, porque entendieron que el propósito siempre exige silencio antes de la manifestación. Quien vive solo debe aprender a transformar su casa en un santuario, su tiempo en oración y su mente en terreno fértil para la sabiduría. Hay un punto en el que el hombre empieza a sentir la presencia de Dios no como algo ajeno, sino como un pulso constante dentro de sí. Ya no necesita demostrar fuerza, porque su fortaleza proviene del Espíritu. Ya no busca amor desesperadamente, porque se sabe amado por aquel que nunca abandona. En ese nivel de conciencia, el hombre descubre que el amor humano es un reflejo, pero el amor divino es la fuente. Desde allí, la soledad deja de doler y se convierte en comunión. Ya no se siente vacío, sino acompañado por una presencia que no necesita ser vista para sentirse real. La soledad, cuando se comprende, se transforma en una maestra paciente. Enseña al hombre a vivir con propósito, a valorar el silencio y a discernir lo que realmente importa. Le recuerda que su valor no depende de su estado civil ni de las miradas externas, sino del vínculo interior con el Creador. Esa verdad libera, sana y fortalece. El hombre que ha sido probado en el silencio es capaz de construir sobre roca firme, porque ya no teme al abandono ni depende del reconocimiento. Su fe se vuelve madura, y su espíritu, indestructible. Cada día de soledad puede ser una conversación con Dios, una página más en la historia de un alma que despierta. Por eso, si estás pasando por esa etapa, no la desperdicies. Usa ese tiempo para limpiar tu corazón, para ordenar tus pensamientos, para reconocer la voz divina en cada detalle. No mires tu soledad como una pérdida, sino como un llamado. Tal vez no elegiste vivir solo, pero Dios eligió hablarte de esta manera. Hay una verdad silenciosa que pocos comprenden.
Cuando Dios permite la soledad en la vida de un hombre, no lo hace para debilitarlo, sino para purificarlo. La soledad no es un vacío, es un filtro. A través de ella, el alma se separa de lo superficial y comienza a ver con ojos del espíritu. El hombre que vive solo y aprende a escuchar el propósito de su silencio empieza a comprender que el amor de Dios no se mide en compañía, sino en dirección. A veces, el Creador retira las voces humanas para que la suya sea escuchada con claridad. Y en ese instante, el hombre se convierte en testigo de lo eterno. En la soledad, el tiempo se vuelve maestro. Los días largos enseñan paciencia, las noches silenciosas enseñan fe. Cada jornada sin compañía se transforma en un campo donde germina la fortaleza interior. El hombre solitario descubre que no necesita la aprobación de nadie para sentirse valioso, porque ha encontrado su valor en la mirada divina. Ya no busca llenar el silencio con ruido, ahora lo honra, porque entiende que en ese espacio se manifiesta la presencia del Espíritu. Lo que antes era ausencia, se vuelve plenitud. En ese proceso, el hombre comienza a sanar las heridas invisibles. Los recuerdos del pasado que antes dolían ahora se convierten en lecciones. La culpa se transforma en comprensión, y la tristeza, en sabiduría. La Biblia nos recuerda que Dios está cerca de los quebrantados de corazón, y ese versículo cobra vida en el hombre que vive solo. No porque sea débil, sino porque ha aprendido que su fuerza proviene de rendirse ante lo divino. La verdadera sanación no llega con compañía, sino con revelación. Y esa revelación, muchas veces, se da en la intimidad del silencio. La soledad también despierta en el hombre una sensibilidad espiritual especial. Comienza a percibir señales que antes pasaban desapercibidas. Entiende los tiempos, las pausas, los mensajes escondidos en lo cotidiano. Aprende que cada cosa tiene un propósito y que nada ocurre sin razón. Su espíritu se alinea con los ritmos del cielo, y su mente se vuelve más clara, más profunda, más consciente. Ese nivel de conexión no se alcanza en medio del ruido, solo en la quietud donde la voz de Dios resuena con poder. El hombre solitario se vuelve sabio porque ha aprendido a oír. Con el paso del tiempo, la soledad deja de ser una carga y se convierte en una elección. El hombre que ha encontrado a Dios en su aislamiento ya no teme estar solo, porque ha descubierto que nunca lo está. Vive acompañado de una paz que no depende de nadie, guiado por una certeza que no necesita explicación. Esa madurez lo transforma en alguien que puede amar de verdad. Cuando un hombre aprende a estar en comunión con Dios, su forma de amar cambia. Ya no busca llenar vacíos, busca compartir abundancia. Y cuando llegue el momento de encontrar compañía, lo hará desde la plenitud, no desde la necesidad. Pero incluso si la vida no le ofrece una compañera, su alma seguirá completa. Porque ha encontrado en Dios el amor que sobrepasa cualquier comprensión humana. Ese amor no tiene principio ni fin, no exige, no condiciona, solo abraza y transforma. Un hombre que vive solo y entiende esto se convierte en un testimonio viviente del poder de la fe. Ya no se lamenta por lo que no tiene, sino que agradece lo que posee, la comunión con su Creador. Desde esa conexión, su vida irradia serenidad, propósito y esperanza. Cada amanecer se convierte en una oración, cada silencio en un altar. El hombre solitario deja de mirar su vida con nostalgia y empieza a verla como una misión. Comprende que fue apartado para una obra que solo él podía cumplir. En ese descubrimiento, su soledad se disuelve en propósito, y su propósito se viste de eternidad. Cuando un hombre comprende el valor espiritual de su soledad, deja de verla como un castigo y la transforma en una ofrenda. Empieza a vivir con una serenidad que pocos alcanzan, porque ha aprendido que cada día es una oportunidad para construir comunión con Dios. Su vida se vuelve una oración silenciosa, un diálogo continuo con el Creador que habita dentro de él. La casa que antes parecía vacía ahora vibra con presencia divina. Cada rincón se convierte en un testimonio del proceso interior que está viviendo. Su espíritu madura, su mente se aquieta, su corazón se fortalece. Ya no busca llenar su tiempo con distracciones, sino con propósito. Ha comprendido que la soledad, cuando se entrega a Dios, se transforma en un fuego sagrado que purifica y renueva. En ese estado de conciencia, el hombre comienza a ver la vida desde otra altura. Entiende que el amor no es solo unión entre dos personas, sino una energía que se manifiesta en todo lo que respira. Ama la creación, respeta el silencio, honra la palabra. Aprende que la felicidad no depende de tener, sino de ser. Ser presencia, ser fe, ser testimonio. Esa comprensión lo eleva por encima del miedo al abandono. Porque quien ha encontrado a Dios en su interior ya no teme perder nada. Todo lo que necesita está dentro,
en la quietud donde el alma se encuentra con la eternidad. El hombre solitario se vuelve observador del mundo. Mira a su alrededor y ve cómo muchos buscan sin encontrar, aman sin entender y viven sin propósito. Él, en cambio, ha descubierto la raíz del sentido. Su vida es más simple, pero más plena. Ya no busca reconocimiento ni aprobación. Sabe que el verdadero éxito no es ser admirado, sino ser fiel a la voz interior. Y esa fidelidad solo se construye cuando uno aprende a estar solo. La soledad lo ha convertido en un hombre consciente, en un alma despierta. Cada pensamiento se vuelve oración, cada acción se convierte en ofrenda. La Biblia nos muestra que la verdadera fortaleza no proviene de la multitud, sino del vínculo con Dios. Sansón fue poderoso mientras mantuvo su pacto, David fue invencible mientras adoraba en secreto, Daniel mantuvo su fe en medio de la soledad de un reino extranjero. Así también el hombre que vive solo y guarda su corazón para Dios se vuelve inquebrantable. La ausencia de compañía humana no lo destruye, lo refina. Es como el oro que pasa por el fuego, lo que queda después del proceso es más puro, más brillante, más fuerte. Y esa fortaleza no se ostenta, se transmite. Las personas la sienten, sin que él diga una palabra. En su silencio, el hombre empieza a comprender misterios que antes pasaban desapercibidos. Aprende que el amor divino no tiene condiciones. Entiende que la fe no se trata de pedir, sino de confiar. Reconoce que la vida no es una carrera, sino un viaje interior. Su soledad se convierte en un portal hacia la sabiduría. Es entonces cuando su espíritu alcanza una paz que no depende del mañana ni del pasado, sino del presente eterno. Esa es la recompensa del que permanece fiel en su proceso, la presencia constante de Dios en su interior. Y aunque a los ojos del mundo parezca que camina solo, en realidad va acompañado por el Espíritu. Su andar inspira sin buscarlo, porque transmite calma, equilibrio y profundidad. Es un hombre que no se deja dominar por la prisa ni por la necesidad, sino que vive desde la abundancia de su alma. Su vida se vuelve ejemplo de que la soledad no destruye, sino que revela quién eres realmente. Cada paso que da está guiado por una certeza interior. Todo lo que sucede tiene propósito, y ese propósito proviene del amor eterno. Así, el hombre que un día lloró por sentirse solo, ahora agradece su silencio. Comprende que ese espacio fue su escuela, su altar y su renacimiento. Su soledad fue el terreno donde floreció su espíritu. Y cuando ora, no pide compañía, pide propósito. Cuando mira al cielo, no busca respuestas, agradece por el proceso. Ha entendido el secreto más grande, que el verdadero amor comienza cuando uno aprende a estar completo en Dios. Cuando el hombre llega al final de su travesía en soledad, ya no es el mismo que comenzó. Ha dejado atrás la necesidad de ser comprendido, el miedo a estar solo y la ansiedad por llenar vacíos. Ha descubierto que la verdadera compañía no está afuera, sino dentro. La Biblia enseña que el reino de Dios está en vosotros, y el hombre que vive solo y ha atravesado su propio desierto lo entiende con claridad. Descubre que dentro de él habita la presencia eterna, que nunca se apaga ni lo abandona. Su soledad se convierte en un templo interior donde Dios mora sin interrupciones. Ese descubrimiento lo transforma por completo. El hombre que antes buscaba consuelo ahora ofrece consuelo. El que antes necesitaba amor, ahora lo irradia. Ha aprendido que el amor divino no se mendiga, se manifiesta. Y en esa manifestación se convierte en instrumento de paz para los demás. Sus palabras ya no nacen de la necesidad, sino de la sabiduría. Su silencio ya no es vacío, es fuerza. Su mirada refleja comprensión y su presencia transmite calma. Así se cumple el propósito divino de su soledad, que lo que parecía una pérdida sea en realidad una ganancia espiritual. Dios no le quitó compañía, le dio comunión. No le cerró puertas, le abrió visión. Lo apartó no para castigarlo, sino para revelarle el poder que habita en su interior. El hombre que vive solo y aprende a escuchar el lenguaje del espíritu ya no busca respuestas inmediatas. Entiende que todo llega a su tiempo. Ha aprendido a esperar sin angustia, a confiar sin ver, a amar sin condición. Vive en un estado de gratitud constante, porque comprende que cada día es un regalo. Sabe que todo lo que ocurre, incluso la soledad más profunda, tiene un propósito eterno. Ese entendimiento lo libera de la comparación, del temor y del desánimo. Vive guiado por fe, no por apariencia. Lo que antes le pesaba ahora lo impulsa. Lo que antes dolía ahora lo inspira. Ha descubierto que la soledad, cuando se abraza desde la fe, se convierte en el camino hacia la plenitud espiritual. La Biblia no glorifica la soledad, pero sí revela su poder. Quien pasa por ella con fe encuentra a Dios en formas que otros jamás comprenderán.
Y ese encuentro marca la diferencia entre sobrevivir y vivir con propósito. Un hombre que vive solo, pero está lleno del Espíritu, no está incompleto. Está completo en el único que no falla. Desde ese lugar, su vida se vuelve una ofrenda constante. Ora sin cesar, actúa con propósito y ama sin miedo. Su existencia entera se vuelve una evidencia del poder transformador del silencio divino. Su corazón ya no clama, ¿por qué estoy solo?, sino gracias por lo que me enseñas. Esa gratitud lo conecta con la paz eterna. Y desde esa paz, se convierte en un faro para otros hombres que aún temen al silencio. Su historia enseña que la soledad no es un final, sino un principio. Es el terreno donde el alma florece y la fe se solidifica. En su quietud, el hombre comprende que la vida no se trata de tener compañía constante, sino de estar en comunión con lo eterno. Y cuando alcanza esa comprensión, ha cumplido el propósito más alto: descubrir que nunca estuvo realmente solo. Si esta verdad ha tocado algo dentro de ti, si sientes que este mensaje refleja parte de tu camino, escribe en los comentarios: Dios está conmigo incluso en mi silencio. Esa será tu afirmación, tu pacto y tu recordatorio de que la soledad puede ser el lugar donde comienza tu transformación espiritual. Si has llegado hasta aquí, significa que algo dentro de ti ha resonado con estas palabras. No fue casualidad que escucharas este mensaje, fue una cita divina entre tu alma y la voz de lo eterno. Tal vez hoy estás viviendo una etapa de silencio, pero recuerda, Dios nunca abandona a quien Él mismo está moldeando. La soledad no es el fin, es el taller donde se forjan los corazones más fuertes, los espíritus más puros y las almas más sabias. Si algo te habló en lo profundo, guarda este mensaje en tu corazón y deja que florezca con el tiempo. Te invito a compartir este vídeo con alguien que esté atravesando un momento de soledad. Tal vez tus palabras sean la respuesta que esa persona necesita. Y si sientes que este mensaje fue para ti, escríbelo con fe en los comentarios: mi proceso tiene sentido en Dios. Esa frase sellará tu compromiso con tu crecimiento espiritual. Gracias por escuchar con el alma, por permanecer hasta el final y por dejarte tocar por la luz del Espíritu. Que tu silencio se convierta en sabiduría, y que en cada paso recuerdes: nunca caminas solo, Dios camina contigo.